compartir la pizarra para comenzar con el análisis de los filtros de segundo orden. Entonces, comentamos la función estándar, la función de transferencia estándar de este tipo de filtros y su analogía con la función de transferencia normalizada. Recuerden que estuvimos denominando al factor K como el factor de ganancia. Eso no cambia. Omega C sigue siendo la frecuencia de corte. Y a diferencia de los filtros de primer orden, pues ahora la función de transferencia va a tener un denominador precisamente de segundo orden, ¿sí? Que lo vamos a ver precisamente por el grado del denominador, que en este caso pues ya tendríamos el término cuadrático, por lo tanto estamos hablando ahora sí de segundo orden. Y la analogía con la función de transferencia normalizada para poder hacer el diseño de estos filtros utilizando tablas de funciones normalizadas, pues el parámetro K sigue siendo la ganancia, el parámetro B va a ser, por analogía, la frecuencia de corte y el parámetro A, que sería el que acompaña al factor S en el denominador, sería omega C sobre Q, donde Q, en este caso, pues es un parámetro que se denomina factor de calidad. Más adelante, cuando pasemos a la parte de diseño, profundizamos un poquito más en este factor de calidad, ¿a qué se refiere? Ahorita nada más es recordar la función de transferencia para poder hacer el análisis del filtro y llegar a esta función. Esta sería la función estándar a la cual tendríamos que llegar para decir que el circuito que estamos analizando pues cumple con esa función de filtrar pasabajas y de segundo orden. Entonces vamos a dibujar el primer filtro o la primera opción que tenemos para implementar un filtro pasabajas de segundo orden. Entonces, la primera opción que tenemos, las dos topologías que vamos a ver se denominan, salen aquí, que lleva el apellido de precisamente los creadores de esta topología. También se conocen como filtros VCVS, que son fuentes dependientes de voltaje. Entonces, la primera opción que tenemos es, recuerden que sería cuando no tendríamos ganancia o el filtro pues es con ganancia unitaria, únicamente realizaría la función de filtrado directamente sin amplificar la señal. Entonces, el esquema básico sería el siguiente. Tenemos el circuito RC, pero ahora es de segundo orden, por lo tanto tiene esta configuración. Serían dos resistencias, llevaría el capacitor. Tendríamos la entrada hacia el amplificador operacional, el cual va a ser un seguidor de voltaje, por lo tanto la retroalimentación negativa estaría formada por un cable, una conexión directa de la salida hacia la terminal inversora. Y ahora el circuito va a tener también una retroalimentación positiva.
la cual se va a implementar con un capacitor. Entonces, si se fijan, ahora el circuito tiene retroalimentación tanto positiva como negativa, porque parte del voltaje de salida se está retroalimentando hacia la entrada tanto positiva como negativa. Esta sería la topología Sallen en Kim o VC-VS. Entonces, este seguiría siendo el voltaje de señal. Tendríamos voltaje de salida. Esta sería nuestra resistencia 1. Vamos a llamarle resistencia 2. El orden de los capacitores, este sería nuestro capacitor 2. Y al de retroalimentación vamos a llamarle capacitor 1. Para tener la nomenclatura de análisis. Recuerden que este sería nuestro nodo VN, que sería para la terminal inversora. Aquí tendríamos el nodo en VP. Y ahora este nodo vamos a llamarle VX. Recuerden que lo que andamos buscando precisamente pues es la función de transferencia, que sería la relación del voltaje de salida con respecto al voltaje de entrada. Entonces, vamos a aplicar un análisis para poder determinar esta relación entrada-salida, que pues sería nuestra función de transferencia. Precisamente para poder determinar si este circuito cumple con la función de un filtro pasabajas de segundo orden. Entonces vamos a comenzar con el análisis. Siguiendo el mismo procedimiento que hemos estado haciendo para los filtros de primer orden también. Aquí también aplica el mismo procedimiento. Primero consideramos al amplificador operacional ideal. Recuerden que esto implica que la ganancia en lazo abierto sea infinita, por lo tanto tenemos la condición de cortocircuito virtual, que quiere decir que el voltaje diferencial es cero, o que el voltaje en la terminal inversora es idéntico a la terminal no inversora. Y decíamos que la resistencia de entrada es infinita, por lo tanto las corrientes que entran al amplificador se consideran cero. Segundo paso, pues vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos de análisis. Vamos a comenzar primero con el nodo desconocido, que sería el VX. Tenemos 3 nodos para análisis. Entonces, aplicando ley de corrientes de Kirchhoff al nodo VX, vamos a dibujar las corrientes en ese nodo. Entonces tendríamos la corriente que circularía por la resistencia 1, llegaría al nodo y saldrían 2 corrientes. Una sería a través de la resistencia 2 y la otra hacia el capacitor 1, que es el de la retroalimentación positiva. Entonces aquí
tendríamos que las corrientes que entran al nodo sería IR1 es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso serían IC1 vamos a poner IR2 más IC1. Y aquí por ley de Ohm tenemos que la corriente a través de la resistencia 1 es la diferencia entre la fuente Vs menos Vx. Entonces aquí tendríamos que Vs, ya vamos a analizarlo con respecto a S, menos Vx entre la resistencia 1 será igual a la corriente a través de la resistencia 2, sería la diferencia de potencial entre Vx y Vp. Y la corriente en el capacitor 1 sería Vx menos V0, dividido entre la reactancia, en este caso recuerden que es 1 sobre SC1. Y ahí tendríamos la primera ecuación. Vamos a dejarla así. Para, conforme avancemos ahorita, vemos qué simplificaciones vamos a ir haciendo. Ahora vamos a aplicar el análisis a la ley de corrientes al nodo en BP. Y en el nodo VP tendríamos la corriente que llega, en este caso sería la corriente a través de la resistencia 2. Y salen dos corrientes. Sería una hacia la terminal positiva del amplificador y otra a través del capacitor. Entonces, en este caso, tenemos que la corriente a través de la resistencia 2 será igual a la corriente hacia la terminal positiva del amplificador más la corriente hacia el capacitor 2. Pero recuerden que precisamente decimos que estamos considerando el amplificador operacional ideal, por lo tanto, decimos que la corriente que entra a sus terminales son 0. Por lo tanto, pues se simplifica y decimos que la corriente en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente en el capacitor 2. Y R2 pues sería la diferencia de potencial que hay en las terminales de la resistencia Vx menos Vp. Ley de Ohm. Vemos que aquí es Vx menos Vp dividido entre la resistencia será igual a Vp menos 0, que sería
Diferencia de potencial en el capacitor 2. Entonces aquí la corriente sería igual a Vp menos 0 dividido entre el valor de la reactancia. En este caso, uno sobre SC2. Entonces aquí vamos a despejar Vx y que nos quedaría bueno, vamos a pasar primero R2 multiplicando y la reactancia pasamos este término multiplicando y el Vp sumando. Nos quedaría Vx igual a S C2 R2 por VPS y sumando este término pasa agrupando términos, nos quedaría aquí que es VPS igual a, bueno, más bien multiplica a 1 más, sería SC2 R2 más 1. Y aquí podríamos decir que esta sería nuestra ecuación 2. Nos faltaría el análisis en el nodo. Pero aquí podemos ver que por inspección en VN, pues aquí tendríamos el voltaje de salida. ¿Sí? Aquí se está retroalimentando el voltaje de salida. Entonces aquí pues el voltaje en el nodo sería igual a voltaje de salida. Entonces Vn en S sería igual a V0. Entonces aquí podemos decir que por inspección en el nodo Vn tenemos que Vns será igual al voltaje de salida. Y esta sería nuestra ecuación 3. Pues ahora sí, vamos a ver cómo relacionamos las tres ecuaciones. Aplicando la condición de cortocircuito virtual, podemos ir simplificando. Aquí podemos ver que en la ecuación 1, pues está involucrado Vx. Podemos sustituir la ecuación 2, que aquí ya conocemos Vx, lo sustituimos en la ecuación 1 y después consideramos la condición de cortocircuito virtual para decir que Vp igual a Vn y poder sustituir todo por V0. Entonces, primero vamos a hacer la sustitución de Vx. Entonces, el siguiente paso sería sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, la ecuación 2, que sería Vx, vamos a, para no estar escribiendo todo este término,
A todo este término vamos a llamarlo A, que es el término que multiplica a VP para poder simplificar y no estar escribiendo todo eso. Entonces aquí sería Vs menos Vx sobre R1 voy a escribirla primero y luego ya la sustituimos. Es igual a Bx menos Bp sobre R2 más Vx menos V0 en la reactancia es C1. Ahora sí sustituimos Vx por Vps A. Entonces Vs menos quedaría Vps por el factor A dividido entre R1, Vx sería Vps por el factor A menos Vps dividido entre R2 más Vps A menos V0 dividido entre la reactancia. Entonces esta sería la ecuación 4. Entonces el siguiente paso se quería considerar el cortocircuito virtual. Si Vp es igual a Vn por cortocircuito virtual, sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 4. De esta forma, pues, si Vp es igual a Vn, pues en todas las... y Vn es V0, donde tengamos Vp, lo vamos a sustituir por V0. Entonces, de esta forma, la ecuación 4 nos quedaría Vs menos V0 dividido entre R1 igual a V0 más V0 Entonces aquí podríamos
ver cómo simplificamos aquí. Vamos a agrupar términos. Entonces aquí factorizando nos quedaría V0 A sobre R2 menos 1 sobre R2 más A. Bueno, y aquí ya multiplicaríamos, pasamos este término hacia arriba y nos quedaría ASC1 menos SC1. Y podríamos pasar también multiplicando el R1 y sumando el B0, nos quedaría VS igual a R1 por B0S A sobre R2 menos 1 sobre R2 más ASC1 menos SC1 y pasaría sumando el B0, que para factorizarlo pues habría que dividirlo y multiplicarlo por A y dividirlo entre R1 para que no se altere. Esto es como tener aquí V0. Ahí ya tendríamos. Recuerden que andamos buscando la función de transferencia, que es la relación del voltaje de salida entre el voltaje de entrada. En este caso pues sería V0 entre Vs. Entonces aquí vamos a sustituir el valor de A. Dijimos que A es SC2R2 más 1. SC2R2 más 1. Y vamos a ver si se simplifica aquí. Entonces A lo sustituimos por SC2R2. Esto se está dividiendo a R2 y el término más 1, que sería 1, que divide a R2. Y luego menos 1 sobre R2. Y luego el siguiente término suma SC2R2 que multiplica a SC1 y luego este 1 multiplica a SC1, sería más SC1. Luego el siguiente término sería menos SC1 más, y el último término sería SC2 R2 que divide a R1 más 1 sobre R1. Vamos a ver que este R2 con este R2
Y luego este término de aquí se cancela con este de aquí. Aquí también, SC1 se cancela con este. Y aquí nos quedaría US V0S y vamos a multiplicar todo por R1 y nos quedaría SC2 R1 más, aquí tenemos S por S y nos quedaría S cuadrado C1 C2 R1 R2. Vamos a darle un poquito más de orden. Este R1 se va a cancelar con este y nos quedaría más SC2 R1 R2 más 1. Perfecto. Entonces aquí sobra un R1. Sería nada más SC2 R2 más 1. Entonces aquí tendríamos ahora sí el voltaje de salida. Sobre el voltaje de señal nos quedaría HDS es igual a V0 entre VS. Esto sería el inverso de S. Bueno, vamos a ponerle primero en orden S cuadrada C1 C2 R1 R2. Luego el término S que va acompañado de C2 R1 y también, bueno, vamos a factorizarlo de una vez, sería S que multiplica a C2 R1 más C2 R2 más 1. Ahí tendríamos ya acomodado más o menos la función de transferencia. El término cuadrático, el término S y el factor 1. Entonces aquí multiplicaríamos todo por multiplicar y dividir por todo este factor para dejar la S sola.
y tratar de aproximarla a lo que es la función de transferencia estándar. Entonces aquí multiplicamos todo por 1 sobre S, no, por C1, C2, R1, R2. Y lo dividimos por el mismo factor para que no se altere. Aquí nos quedaría h de s es igual a, en el numerador pues sería 1 por C1, C2, R1, R2. El denominador quedaría la s cuadrada sola. Y aquí quedaría s, C2, R1, se va con C2 y R1 de aquí, entonces quedaría C1, R2. Más, aquí tenemos C2, R2, entonces quedaría R1, C1. Más 1 sobre C1, C2, R1, R2. Y ahí tendríamos la función de transferencia. La ecuación 5. Entonces, por analogía con la función de transferencia estándar, por la que escribimos al principio, que nos decía que h de s es igual a omega c cuadrada Bueno, pues bien, aquí sería el factor K de ganancia que multiplica a omega c cuadrada, s cuadrada, más s por omega c sobre q, más omega c cuadrada. Esta sería la función de transferencia estándar, por analogía con la que acabamos de obtener. En el circuito, pues decimos que omega c, que está en el numerador, va a ser igual a 1 sobre C1, C2, R1, R2, que es este término de aquí y este término de acá, de acuerdo a la función de transferencia estándar. Y el parámetro, bueno, de aquí podemos decir que omega c pues es 1 sobre la raíz de C1, C2, R1, R2. Y aquí ya tendríamos nuestra función, nuestra frecuencia de corte. Recuerden que este omega c pues es la frecuencia de corte del filtro. Este sería nuestro parámetro de diseño, que tiene la relación C1 1 sobre C1, la raíz cuadrada de C1, C2, R1, R2. Sería nuestra frecuencia de corte. En este caso la ganancia pues es igual a 1, K es igual a 1, no tenemos ganancia.
Y tendríamos que el factor de calidad aquí sería omega C sobre Q sería igual a este factor de aquí que acompaña a la S. Tenemos que en este caso pues es 1 sobre C1R2 más 1 C1R1. Y vamos a ver que más adelante pues este va a ser nuestro parámetro también de diseño del filtro. Aquí podríamos despejar la Q, pero vamos a dejarlo así. Recuerden que Q es el factor de calidad. La pura Q. Así lo vamos a dejar ahorita sin despegar el valor Q, porque más adelante cuando veamos el diseño de filtros vamos a ver que pues este parámetro es directamente relacionado con el valor que vamos a obtener de tablas. De esta forma, pues aquí ya vemos que sí, la función de transferencia que obtuvimos tiene esta relación. Ese sería el primer circuito que tenemos para implementar un filtro. Pasabajas de segundo orden. Vamos a analizar el otro circuito y luego vemos los criterios de diseño que vamos a hacer y el comportamiento en frecuencia para hacerlo junto en un solo circuito, porque el comportamiento pues, va a ser idéntico en ambos, solo que uno va a tener ganancia y el otro no. Entonces nuestro siguiente circuito para implementar un filtro pasabajas de segundo orden sería muy similar al primero, solo que ahora sería con ganancia. Recuerden que precisamente una de las principales ventajas de utilizar filtros activos pues es que podemos tener ganancia. Recuerden que sigue siendo topología Sallen. Esto es muy importante porque existen otras topologías diferentes. Nosotros nada más vamos a ver esta que es de las más comunes, pero existen otras topologías distintas para implementar este filtro. El análisis y el criterio de diseño es exactamente el mismo, pero lo que sí cambia van a ser la estructura del filtro, la implementación ya física. Entonces seguimos teniendo las dos resistencias, el capacitor, la entrada al amplificador operacional no inversora, y ahora tendríamos retroalimentación negativa con la
resistencias que nos van a ajustar la ganancia del circuito. Entonces, a diferencia del anterior, en el anterior teníamos un seguidor de voltaje, ahora sería un amplificador como no inversor. Entonces el op-amp, en este caso el op-amp, está configurado como amplificador no inversor. Vamos a poner la retroalimentación positiva con el capacitor. Entonces tendríamos VS, R1, R2, el capacitor 2, el capacitor 1. A esta vamos a llamarle R3 y a esta vamos a llamarle RF para recordar que es la resistencia de retroalimentación del circuito. RF mayúscula vamos a ponerle. Entonces recuerden, aquí tendríamos nuestro nodo Vx, el nodo Vp y el nodo Vn. Tendríamos el voltaje de salida. Y recuerden que pues está la alimentación del circuito, aunque no esté implícitamente puesta, pues aquí el circuito tiene que estar polarizado para que funcione. Esta sería la configuración Silent and Key con ganancia para un filtro pasabajas de segundo orden. Recuerden que buscamos la función de transferencia para poder determinar si este circuito se comporta precisamente como un filtro pasabajas de segundo orden. Entonces, igual que ahorita, vamos a aplicar el mismo procedimiento de análisis para obtener la función de transferencia del circuito. Y después vemos los criterios de diseño para poder implementar este tipo de filtros. Vamos a dibujar las corrientes. En el nodo Vx tendríamos la corriente por la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, y aquí saldría la corriente hacia el capacitor 1. Al nodo en Vp llegaría IR2 y saldría IP y la corriente a través del capacitor 2. Y en el nodo Vn vamos a dibujar todas las corrientes hacia la derecha. Entonces esta sería la corriente 3, la resistencia 3, y aquí saldría la corriente, la terminal inversora y la corriente en la resistencia de retroalimentación. Sí, ya tendríamos todas las corrientes en cada uno de los componentes. Entonces, en el análisis, recuerden que siempre consideramos al amplificador operacional ideal. Vemos que esto implica que la ganancia en lazo abierto sea infinita. Por lo tanto, tenemos la condición de cortocircuito virtual. Y la resistencia de entrada infinita. Por lo tanto, las corrientes hacia el amplificador son 0.
o no entran corrientes hacia el amplificador. Entonces vamos a comenzar con el nodo. Vamos a comenzar ahora con el nodo VN para cambiarle un poquito la secuencia de análisis. Ahora comencemos con el nodo VN. Entonces aplicando ley de corrientes de Kirchhoff al nodo VN. En este caso tendremos que la corriente IR3 es la que entra y salen IRF e IN. Entonces, en este caso, la corriente en la resistencia 3 será igual a la corriente IN más la corriente en la resistencia de retroalimentación. Recuerden que por ley de Ohm, en este caso sería 0 menos VN analizarlo en el dominio S para poder utilizar los valores de las reactancias. La resistencia 3 será igual, aquí por cortocircuito, perdón, por la resistencia de entrada infinita, decimos que la corriente que entra hacia el amplificador en su terminal inversora y no inversora son 0. Por lo tanto, queda que la IR3 es igual a la IRF, que sería VN menos V0. Voltaje de salida dividido entre la resistencia de retroalimentación. Entonces aquí tenemos que esto quedaría menos VNS dividido entre R3, VNS dividido entre RF. Si pasamos la RF multiplicando, tendríamos que es menos RF sobre R3 por VNS es igual a VNS menos V0. Voltaje de salida. Entonces aquí podríamos pasar el VN y luego agrupar términos y nos quedaría que VNS es 1 más RF sobre R3 igual a menos voltaje de salida. Pues aquí cancelamos los signos y nos quedaría que es VNS es igual y recuerden que este factor es el factor K o la ganancia del circuito. Voy a ponerlo en azul. 1 más RF entre R3 precisamente va a ser el factor K, que es la ganancia del circuito. Aquí tendríamos voltaje de salida entre voltaje de entrada
el factor K, o lo que es igual si pasamos, si decimos que voltaje de salida es igual a 1 sobre K por BNS. Esta podría ser nuestra ecuación 1. Para no estar escribiendo 1 más RF entre R3, pues ya vamos a sustituirlo por K. Entonces este término pasaría dividiendo. Perdón, aquí es al revés. Vn por V0. Pasaríamos nada más la K dividiendo. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Ahora aplicaríamos el mismo procedimiento, pero al nodo Vx. Entonces aquí ahora tenemos en Vx llega una corriente IR1 y sale IR2 e IC1. Entonces en este nodo sería IR1 sería igual a la suma de IR2 e IC2. No, es IC1, capacitor 1. Entonces igual, por ley de Ohm, decimos que la corriente en la resistencia 1 sería Vs menos Vx. Dividido entre la resistencia 1 igual a Vx menos Vp, y para la corriente en el capacitor 1, Vx menos Vout. Entonces aquí sería Vp dividido entre la resistencia 2 más la diferencia de potencial en el nodo entre la reactancia, en este caso SC1. Y esta sería nuestra ecuación 2. Y nos faltaría el tercer nodo, que sería el nodo en Vp. Entonces el mismo procedimiento. Al nodo Vp, que a ese nodo llegaría IR2 y sale IC2 e IP. Entonces tenemos que en este nodo sería corriente, la resistencia 2 será igual a la suma de la corriente en el capacitor más la corriente hacia la terminal inversora, no inversora, que en este caso estamos considerando el amplificador ideal, por lo tanto pues esta es 0. Entonces esta seguiría siendo Vs
no, Vx menos Bps R2, que es esta misma que tenemos aquí. Y luego en el capacitor 2 sería nada más Vp menos 0 entre la reactancia. Entonces en este caso sería Vp entre la reactancia SC2. Entonces pasamos los términos. Nos quedaría Vx, Vps. Podemos pasar multiplicando al 1 sobre SC2, R2 Vps. Y despejamos Vx. Entonces pasamos este término SC2R2 y X quedaría, pasa este sumando y quedaría Vps agrupado, sería SC2R2 más 1. Y esta sería nuestra ecuación 3. Entonces aquí aplicamos el mismo criterio que ahorita dijimos, que este factor que está entre corchetes lo vamos a denominar como la letra A. Entonces aquí aplicamos la condición de cortocircuito virtual para poder simplificar y relacionar la entrada con la salida. Entonces si Vp es igual a Vn por la condición del cortocircuito virtual, entonces sustituimos la ecuación 1, que es Vn, en la ecuación 2, y luego sustituimos 1 también en la ecuación 3. Entonces, sustituyendo 1 en la ecuación 2 y 1 en la ecuación 3. De esta forma, pues nos quedaría todo donde tengamos Vn y Vp se sustituye por 1 sobre K, V0 es. Entonces se quedaría primero vamos a sustituir ya directamente todo para que nos quede la ecuación 4. Entonces que sería Vs menos
Vx que divide a R1 será igual a Vx menos Vp, y aquí sustituimos Vp por voltaje de salida sobre la ganancia, más Vx menos voltaje de salida entre la reactancia. SC 1. Esta sería la ecuación. Bueno, ya sustituimos, nos falta 1 en 3. Bueno, más bien no es 1 en 3, sería sustituyendo 3, la ecuación 3 también. Entonces aquí tendríamos Vs menos Vp Vx es Vps. Bueno, lo voy a hacer por pasos para no nos vayamos a equivocar. Y aquí sería Vps menos V0S sobre K más Vx, que lo sustituimos por Vps, multiplica al factor A menos V0S y sobre la reactancia. Y ahora sí sustituimos Vp por que sería lo mismo que haber sustituido aquí el V0 sobre K, que es 1 en la ecuación 3. Entonces aquí ya al final, ya nada más es reemplazar Vp por V0 sobre K. Entonces quedaría Vs menos V0S A sobre K. R1, aquí sería lo mismo. V0S A sobre K. Bueno, vamos a ponerlo así para no nos vayamos a equivocar ahorita al sustituir los parámetros. V0S A sobre K menos V0S sobre K. Que divide a R2. Y aquí tendríamos V0S A sobre K menos V0S de la reactancia SC1. Ahora sí, esta sería nuestra ecuación 4. Vamos a ver si se simplifica sustituyendo el valor de A.
Bueno, antes de eso, vamos a agrupar términos. Como hicimos ahorita, V0, pasamos el R1 multiplicando. Sería R1 que multiplica V0S. Aquí estamos factorizando V0. Nos quedaría A sobre K. Bueno, pues pasamos el R2 multiplicando. Quedaría K R2 menos V0, que sería 1. Y multiplicando a R2. Más A sobre K, que multiplica, este pasaría arriba, sería ASC1, que divide acá, menos SC1. Menos, más, son 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok, ahí estaría. Entonces vamos a pasar ahora sumando este término de aquí, y al factorizarlo nos quedaría R1 V0S A sobre K R2 menos 1 sobre K R2 más AS C1 sobre K menos SC1. Y ahora sí, este término entraría como A. Sería sumando A sobre K por R1 para no alterar el factor. De igual forma, ahora sí sustituimos el valor de A. Dijimos que es SC2 R2 más 1. Entonces tenemos VS R1 y el parámetro A se sustituye por SC2 R2 que divide acá R2 más 1, que es 1 y el mismo denominador KR2, y luego menos 1 sobre KR2, que es este parámetro de aquí, y luego más A, que es S, de una vez ponemos S por S cuadrada, más C2, C1, C2, R2, que divide acá, más 1, que es SC1 sobre K.
menos SC1 más SC2R2 dividido entre KR1 más 1 sobre KR1. Y tendríamos este R2 se va con este término se va con este. Y multiplicamos todo por R1. Aquí quedaría S R1 por C2 divide acá más S cuadrada C1 C2 R1 R2 más SC1 R1 menos SC1 R1 más R1 con esta R1 se eliminaría y nos quedaría C2 R1 sobre K. Perdón, aquí es R2 y 1 sobre K. Sería también el término R1. Y vamos a agrupar términos. Por el factor S. Para simplificar un poquito más, aquí sería S cuadrado, C1, C2, R1, R2, que divide acá, más S que sería R1, C2 sobre K, más C1, R1 sobre K, menos C1, R1, más C2, R2 sobre K, más 1 sobre K. Estamos agrupando términos, nada más. Aquí para que no se confunda con el paréntesis en medio. Estos serían y aquí tendríamos la función de transferencia, que es la relación de salida con respecto a la entrada. Entonces, función de transferencia sería HDS igual a voltaje de salida respecto al voltaje de señal, que en este caso
Nos quedaría 1 que divide a todo esto. S cuadrada, C1, C2, R1, R2. Sobre K más S por R1 C2 sobre K más C1 R1 sobre K menos C1 R1 luego eso más 1 sobre K. Y si multiplicamos todo y dividimos todo por K, ¿cómo quedaría? Sería, bueno, esto ya es HS igual a K y en el denominador se iría la K en este parámetro, quedaría S cuadrada, C1, C2, R1, R2 más S que multiplica a R1, C2 más C1, R1. Miren, aquí tenemos menos C1, R1 sobre K. Bueno, más bien no es sobre K, es por K. Estamos multiplicando. Aquí quedaría K, C1, R1 más C2, R2 más 1. Y ahí ya vamos aproximando la función de transferencia a la función estándar. Ahí podríamos multiplicar y dividir todo por uno sobre C1, C2, R1, R2 para poder dejar la S cuadrada sola, como lo hicimos ahorita en el ejercicio anterior. De esta forma, pues nos quedaría h de s igual a K. Bueno, lo voy a poner acá abajo de una vez, K. Y en el numerador tendríamos 1 sobre C1, C2, R1, R2. En el denominador tendríamos S cuadrada más S. Entonces es R1, C2, quedarían los contrarios. R2, C1. Entonces aquí sería 1 sobre R2, C1. Para el siguiente sería C1, R1, entonces quedaría R2, C2. Luego el siguiente sería acá.
R1C1 se va y quedaría R2C2 más C2R2, quedaría R2C2, R1C1 más 1 sobre C1, C2, R1, R2. De esta forma ya tenemos la ecuación, la función de transferencia con el mismo formato que la función estándar. Entonces sería la ecuación 4. Entonces aquí por analogía, con la función estándar, dijimos que la función estándar es K que multiplica a Fc cuadrado, omega C cuadrada, S cuadrada más S omega C sobre Q, que es el factor de calidad, omega C cuadrada. Entonces aquí por analogía tenemos que omega C cuadrada es 1 sobre C1, C2, R1, R2. Por lo tanto, la frecuencia de corte sería 1 sobre la raíz C1, C2, R1 y R2. Entonces ahora esta es la frecuencia de corte. La ganancia del circuito dijimos que es el factor K, que era 1 más R3, no, RF entre R3, que es la ganancia de un amplificador no inversor, que fue la primera ecuación que obtuvimos. Esta sería la ganancia. Entonces aquí ya vamos especificando nuestras ecuaciones para el diseño. Y por último, el factor o la relación omega C sobre Q, pues va a ser todo este parámetro que acompaña a la S, que en este caso sería 1 sobre R2C1, 1 R2C2 menos K, R2C2 más R1C1. Que aquí podemos agrupar estos dos términos, ya que tienen el mismo denominador. Y nos quedaría un poco más compacta la ecuación. Sería 1 sobre R2C1, que también pudimos haberlo hecho acá en la ecuación 4.
para que quedara un poquito más compacta. Entonces aquí sería más 1 menos K con el denominador RC2, C2, más el tercer factor R1, C1. Entonces aquí tendríamos la tercera ecuación de diseño para nuestro filtro, que sería la del factor de calidad. Entonces ahí en las diapositivas que tenemos de la lección 10 estaría lo que acabamos de obtener. Acá tenemos la función estándar, función de transferencia estándar, la función de transferencia normalizada y lo que acabamos de obtener ahorita, que es la función de transferencia, que sería esta relación de aquí, y por analogía dijimos que la frecuencia de corte es 1 sobre C1, C2, R1, R2. La ganancia para este circuito es 1, puesto que es un seguidor de voltaje. El factor de calidad, dijimos que era la relación omega C sobre Q, que es este factor de aquí que acompaña a la S, y aquí ya está despejado el parámetro Q. Sustituimos omega C aquí y luego despejamos Q. Entonces aquí, para no perder tiempo con eso, ya les pongo el factor Q despejado. Entonces, por analogía, lo que esté en el numerador, pues va a ser el parámetro B, que es la frecuencia de corte, y lo que esté acompañando a la S va a ser el parámetro A, que vamos a ir a buscar de tablas, que eso lo veríamos en la siguiente clase. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo vamos a establecer estos criterios de diseño para poder diseñar ya el circuito con un comportamiento de acuerdo a las características que nosotros queramos, ajustar a una frecuencia de corte que nosotros propongamos y por lo tanto, pues de qué valores tendrían que ser tanto las resistencias como los capacitores de este circuito para que cumpla con la frecuencia de corte de diseño. De igual forma, para el circuito con ganancia, dijimos que esta es nuestra función de transferencia, que es la ecuación que obtuvimos ahorita. El factor de ganancia es 1 más RF entre R3. La frecuencia de corte sigue siendo similar a la frecuencia de corte del circuito sin ganancia. Y el factor K cambia un poco, ¿sí? Es todo este parámetro que acompaña a la S, que es omega C sobre Q. Entonces, sustituyendo omega C aquí y despejando la Q, llegaríamos a esta expresión de aquí. Solo que aquí vamos a tener, acá es más simple el diseño, puesto que la ganancia es unitaria. Entonces, aquí nada más vamos a ver que necesitamos los valores de resistencias y capacitores para ajustar la frecuencia de corte, pero acá también, aparte de ajustar la frecuencia de corte, necesitamos ajustar la ganancia. Entonces aquí ya se involucran tres opciones. Vamos a ver qué pasa cuando consideramos todas las resistencias iguales y la ganancia 1, o cuando consideramos todos los capacitores iguales, de qué valores tienen que ser las resistencias. Cuando consideramos todas las resistencias iguales, de qué valor tienen que ser los capacitores. Y luego cuando consideramos, por ejemplo, resistencias iguales, pero ganancia diferente a 1. Entonces vamos a resolver para esos tres casos esta ecuación o este factor de calidad. Muy bien, entonces hasta aquí le dejaríamos en cuanto al diseño de del análisis, perdón, de los filtros. Pasa bajas de segundo orden. En la siguiente clase veríamos la fase de diseño y luego un par de ejemplos para que veamos cómo se aplicaría ese procedimiento de diseño.